tuiteros. Hicimos un sondeo a través de Twitter. Ya hay 69 personas que se han expresado en torno a qué le preocupa más a Carstens en el Banco de México. Y pusimos dos opciones. ¿Qué le preocupa más, el dólar y Estados Unidos o la gasolina y el gas LP? Y lo que nos dicen, al menos las personas que están en Twitter, es que en 68% les dicen que le preocupa más el dólar y Estados Unidos. Es decir, que parecería, a su juicio, que pues para Carstens no es un asunto muy relevante o tan relevante como el dólar, el tema de las gasolinas o el gas LP, ¿no? Y respecto a lo que decían, hay un impacto adicional en el tema de los bancos. Sí hay tasas, eventualmente, con las tasas de crédito que se podrían ver impactadas, algunas de ellas, pero también las tasas que son las tasas de ahorro, finalmente, o las tasas de pagarés, que han tenido también un incremento a raíz de la elevación en la tasa de referencia de Banxico. Ahora tenemos tasas de alrededor del 4, del 5%, que no habíamos visto desde hace tiempo, que, sin embargo, por consecuencia de la inflación, pues tampoco llegan todavía a convertirse en tasas, pues en términos reales positivas, ¿no? Porque si la inflación está en 6, pues aunque te den el 5, pues no te alcanza, pues. Pero bueno, estamos viendo ya pues también una elevación en las tasas de ahorro y de pagarés en el banco, como un aspecto positivo, digamos, de este incremento, ¿no? Bien, entonces, para concluir, ¿qué es lo que le debe de preocupar al ciudadano mexicano? Mira, yo creo que seguimos en un entorno complicado, con una circunstancia incierta. Probablemente ya no veamos alzas como las vimos en el primer semestre del año. No descartaría todavía alguna en caso de que esta se dé. Pero creo que lo que debe preocuparnos es seguir con prudencia. Me parece que hay que seguir adoptando una actitud prudente en el sentido de no endeudarse si es posible, no hacerlo, pagar si es posible hacerlo. En caso de tener una deuda, pues planear claramente lo que se va a asignar y tampoco caer en pánico. Ya hablábamos de los créditos hipotecarios. Si uno ya contrató su crédito hace 1 año, 2 años, 5 años, la mayor parte de los créditos hipotecarios en México tienen pagos fijos o tasas fijas. Entonces se pueden ir al cielo las tasas y uno va a seguir pagando lo mismo. Entonces hay que ver la circunstancia personal para no caer en conductas injustificadas de acuerdo a una realidad económica que sí está complicada, pero no es para panicarse. Eso es, revisar su situación, porque conozco un caso cercano en el cual consiguieron una tasa entre un rango, en fechas recientes los bancos llegaron a ofrecer rangos de tasas, pero también están topadas, ¿no? Estamos hablando de tasas que van entre el 9 y el 13% en este rango, y bueno, al final son tasas favorables respecto a otros tiempos en los que teníamos tasas realmente elevadas o una situación caótica, ¿no? Que sí llegamos a tener pues, hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo concluiría con un dato, de acuerdo con una muestra de bancos centrales, de tasas de referencia, de países que utilizan la tasa de referencia como un instrumento de política monetaria. El Banco de México resulta ser el banco central más restrictivo, el banco central que más ha subido su tasa de referencia, mientras que otros como Chile, como Argentina, han disminuido sus tasas de referencia. México y Estados Unidos, los únicos bancos centrales que están subiendo su tasa. Bien, pues gracias por este análisis. Vamos a la pausa y regresamos con otro tema aquí en Mesa Central.